¿Estás viviendo en pecado si mantienes una relación íntima con tu pareja aunque él o ella no quiera casarse contigo? Esta pregunta ha inquietado a muchos corazones sinceros que desean honrar a Dios con sus vidas. La respuesta no se encuentra en opiniones humanas, sino en la palabra de Dios, que dice en Hebreos 13:4: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Este versículo deja claro que la unión sexual fuera del pacto matrimonial es considerada pecado, sin importar las intenciones o circunstancias. Hoy veremos cómo la Biblia define la fornicación, qué consecuencias espirituales tiene y qué hacer cuando uno de los dos no está dispuesto a formalizar la relación bajo el diseño divino. Te mostraremos cómo alinear tu vida sentimental con la voluntad de Dios, incluso en medio del conflicto. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? La fornicación no es un acto neutro, no es un error inocente, ni una decisión privada sin consecuencias. Es una transgresión que toca el alma, que hiere lo invisible, que desconecta al ser humano del diseño sagrado que Dios trazó desde el principio. Vivimos en tiempos en los que el pecado ha sido maquillado de normalidad y el desorden ha sido disfrazado de amor moderno. Pero la palabra de Dios permanece firme, inmutable, sin dobleces. No adapta su verdad a los cambios de la cultura ni al pulso de nuestras emociones. Lo que fue pecado ayer lo es hoy y lo será mañana. En 1 Corintios 6:18 se nos exhorta con una claridad que no da espacio a interpretaciones humanas. Huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Este versículo es más que una advertencia. Es una revelación de que hay pecados que afectan lo más profundo del ser. El alma, la conciencia, la identidad. Cuando una pareja se une en intimidad sin el pacto del matrimonio, está cruzando una línea espiritual que no fue diseñada para ser traspasada sin consecuencias. Y aunque haya cariño, aunque haya planes, aunque haya convivencia y hasta hijos, si no hay un compromiso, delante de Dios no hay bendición. Muchos se preguntan, ¿pero qué daño hay si nos amamos? ¿No es lo importante que nos respetemos? ¿No ve Dios nuestras intenciones? Pero la Biblia no deja espacio para justificar lo que Él ya ha declarado como pecado. El amor sin pacto no es amor santo. Es una unión fuera del altar, sin cobertura espiritual, sin el respaldo del cielo. El Génesis 2:24 nos recuerda el principio divino. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. No dice a su novia, a su pareja, ni a su compañera. Dice su mujer, su esposa, alguien con quien ha hecho un pacto visible, firme, sellado. Es en ese contexto donde la intimidad se convierte en bendición y no en maldición. En muchos hogares cristianos este tema ha sido suavizado, omitido o hasta ignorado. Pero no se puede construir una vida de fe sobre cimientos quebrados. Jesús mismo, cuando hablaba con la mujer samaritana en el pozo, le reveló su pecado con compasión, pero sin omitir la verdad. En Juan 4:17-18, cuando ella dice que no tiene marido, Jesús responde: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Jesús no condenó, pero tampoco aplaudió su situación. La confrontó con amor para que pudiera ser libre. Esa es la diferencia entre el juicio del mundo y la corrección divina. Uno acusa sin salida,
el otro señala para restaurar. Muchas personas hoy viven con la carga de una relación fuera del diseño de Dios, convencidas de que están esperando el momento correcto para casarse, o de que su pareja no está lista, o de que el amor es suficiente. Pero no se dan cuenta de que están en un terreno espiritual peligroso, porque cada vez que se mantiene una relación íntima fuera del pacto, se abre una puerta al enemigo. El alma se vuelve vulnerable, el discernimiento se debilita, las emociones se confunden y el propósito que Dios tenía para esa persona comienza a desviarse. Lo que parecía una relación dulce se convierte en una atadura silenciosa. El corazón se acostumbra al desorden y ya no siente el peso del pecado, pero la presencia del Espíritu Santo no se acomoda al desorden. Él anhela morar en lugares limpios, consagrados, ordenados. No se puede pretender tener paz en la intimidad si hay rebeldía en la estructura. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, también cayó en pecado sexual. Su historia con Betsabé comenzó con una mirada fuera de lugar y terminó con un pecado oculto que trajo muerte y juicio a su casa. En 2 Samuel 11 se relata cómo David vio a Betsabé, la codició, se acostó con ella y luego trató de encubrir su pecado. El resultado fue devastador. El profeta Natán lo confrontó con valentía y le dijo en 2 Samuel 12:9: ¿por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Esta pregunta resuena hoy para muchos que han menospreciado la palabra por seguir un deseo, porque el pecado no se mide por cuán enamorados estemos, sino por cuán lejos estamos de la voluntad de Dios. Y aunque David se arrepintió, las consecuencias fueron inevitables. El perdón no borra siempre las secuelas. Por eso Dios no quiere que lleguemos al arrepentimiento por dolor, sino por decisión. La fornicación, aunque esté normalizada, sigue siendo un enemigo del alma. No solo rompe la comunión con Dios, sino que distorsiona nuestra identidad. Nos hace creer que podemos vivir una vida cristiana plena mientras ignoramos principios básicos de santidad. Pero no se puede servir a dos señores. No se puede orar por bendición mientras se vive en transgresión. Dios es paciente, sí, pero también es justo, y su palabra es fuego que purifica. El apóstol Pablo, en primera a los Tesalonicenses 4:3-5, escribió: la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Aquí no hay margen para negociar. La voluntad de Dios es clara. Él quiere hijos santos, no adaptados al molde del mundo. Algunos piensan que porque asisten a la iglesia, oran o sirven, Dios pasará por alto lo que sucede en su vida privada. Pero la santidad no es parcial. O se vive en luz o se camina en sombra. No hay punto intermedio. Jesús fue claro en Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cómo puede haber limpieza en el corazón cuando el cuerpo es entregado al pecado? ¿Cómo se puede oír la voz de Dios con claridad si el alma está dividida entre el deseo y la obediencia? No se trata de legalismo ni de condena, sino de alineación. Dios no llama a la perfección, llama a la entrega. Quiere corazones rendidos, dispuestos a renunciar a lo que el mundo aplaude por lo que el cielo honra. El pacto del matrimonio no es un requisito cultural. Es una estructura espiritual que protege, que afirma, que bendice. No se trata de un papel, ni de una fiesta, ni de una tradición. Se trata de entrar en el diseño original de Dios. En Malaquías 2:14. El Señor reprende a quienes han traicionado ese pacto. Jehová ha atestiguado entre tú y la mujer de tu juventud.
contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. La intimidad sin pacto es una profanación del templo del cuerpo. Es usar lo santo sin haberlo consagrado. Y eso ante los ojos de Dios no es liviano. Muchos preguntan, ¿y si ya estamos juntos y no nos queremos separar? ¿Y si hay hijos? ¿Y si no tenemos los medios para casarnos? Pero esas preguntas no anulan la necesidad de ordenar la vida según el corazón de Dios. Él entiende las circunstancias, pero espera obediencia. No siempre será fácil, no siempre será rápido, pero sí será necesario, porque hasta que no se coloque el altar, el fuego no puede descender. Hasta que no se haga el pacto, no puede haber plenitud. El Espíritu de Dios no puede llenar un vaso que no ha sido limpiado. Y una relación basada en la emoción, pero no en la obediencia, tarde o temprano se derrumba. Por eso la fornicación no puede ser vista como un detalle sin importancia. Es una señal de que algo en la vida aún no ha sido rendido completamente. Es un llamado urgente a revisar los fundamentos. Porque Dios no está interesado en noviazgos largos, sin propósito, ni en convivencias disfrazadas de amor cristiano. Él busca pactos. Y todo pacto comienza con renuncia. Renunciar al yo, al deseo, a la comodidad. Y tomar la cruz. Sí, la cruz de morir a lo que queremos para vivir lo que Dios tiene preparado. El enemigo sabe que cuando una pareja decide santificarse se convierte en una amenaza. Por eso ataca con confusión, con miedo, con argumentos. No hace falta casarse, el papel no importa, ya somos uno ante Dios. Pero todas esas frases son distorsiones que encubren el deseo de evitar el compromiso. Porque donde hay amor verdadero hay entrega. Y donde hay entrega hay sacrificio. Y donde hay sacrificio hay pacto. Lo demás es solo emoción sostenida por excusas. El Espíritu Santo está llamando a una generación que deje la tibieza, que se aparte del doble ánimo, que se levante en santidad. Y parte de ese llamado incluye ordenar la vida sentimental. Si estás en una relación donde hay intimidad sin pacto, no te condenes, pero tampoco lo justifiques. Reconoce el error, busca la dirección de Dios y toma decisiones firmes. Él no te quiere atrapado en la culpa, pero tampoco quiere que ignores su voz. Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Hay perdón, hay restauración, pero debe haber arrepentimiento. Esta es la hora de volver al altar, de romper con lo que está fuera de su voluntad, de dejar lo que nos ata al pasado. Porque si queremos ver el favor de Dios en nuestras relaciones, debemos entregarle el gobierno de Él no puede gobernar lo que no ha sido consagrado. La fornicación no es un tema menor, es una señal de alerta, una grieta en el muro, un llamado a ordenar, a limpiar, a decidir. No lo ignores, no lo aplaces. Porque el alma que anhela ver a Dios debe también anhelar vivir en santidad. Y la santidad comienza con rendición total. El amor, por sincero que sea, nunca puede sustituir la obediencia. Aunque muchas parejas se amen profundamente, aunque compartan metas, proyectos y hasta un hogar, si esa relación no está cimentada en el pacto establecido por Dios, no está bajo su bendición. No importa cuán emocionalmente intensa sea una conexión si no está alineada con la verdad de la palabra. El mismo Dios que es amor también es orden, y su amor nunca justifica el desorden. En Proverbios 14:12 leemos: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Esta advertencia es clara. No todo lo que parece bueno o correcto a nuestros ojos lo es ante los ojos de Dios. El amor sin obediencia no es amor santificado. Es afecto humano que no ha sido sometido a la dirección divina. Desde el principio Dios estableció parámetros
para que el amor entre un hombre y una mujer se exprese dentro de una estructura protegida y bendecida, el matrimonio. No es un simple contrato humano ni una formalidad sin valor espiritual. Es un pacto sagrado que refleja la fidelidad de Dios con su pueblo. Por eso, en Efesios 5, 31 a 32, Pablo recuerda las palabras del Génesis y declara que esta unión es un misterio profundo, comparándola con la relación de Cristo y la iglesia. Esta comparación no es simbólica, es intencional. Así como Cristo no se une a su iglesia sin compromiso, así tampoco Dios aprueba una unión entre dos personas que desean vivir juntos sin hacer un pacto ante Él. Muchos justifican sus relaciones diciendo que están esperando el tiempo adecuado, que tienen buenas intenciones, que ya viven como si fueran esposos, que se respetan, que se aman. Pero el amor verdadero no se conforma con lo que agrada al corazón humano. Busca lo que agrada al corazón de Dios. Y lo que agrada a Dios no es la intención, sino la obediencia. El profeta Samuel lo dijo con contundencia cuando confrontó al rey Saúl en 1 Samuel 15, 22. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Saúl ofrecía sacrificios. Estaba convencido de que su intención era buena, pero Dios no aprobó su desobediencia, aunque estuviera revestida de religiosidad. Esa misma verdad se aplica a las relaciones que, aunque estén llenas de cariño, si están fuera del diseño de Dios, no pueden esperar su aprobación. No se trata de condenar el sentimiento, sino de señalar que el sentimiento no es el fundamento, porque los sentimientos cambian, se mueven, fluctúan con el tiempo, pero la palabra de Dios permanece para siempre. En Isaías 48 se afirma: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Es esa palabra la que define lo que es lícito y lo que no. No lo define la costumbre, ni la opinión de otros, ni el consenso social. La verdad no es democrática, es eterna. La obediencia no siempre será lo más fácil ni lo más conveniente a corto plazo, pero sí es lo que abre las puertas de la bendición. El Salmo 1 describe al hombre que medita en la ley del Señor de día y de noche y lo llama bienaventurado. Como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y cuya hoja no cae. La bendición está ligada a la meditación en la palabra y a la obediencia a sus principios. Una relación puede parecer fructífera, estable, incluso feliz, pero si no ha sido plantada junto a las aguas de la obediencia, tarde o temprano su hoja se marchitará. El amor humano, sin el compromiso del pacto, es como una casa construida sobre la arena. Jesús habló de esto en Mateo 7, 24 a 27, diciendo que el hombre prudente es el que edifica sobre la roca, oyendo y obedeciendo su palabra. Pero el insensato, aunque oiga, no obedece, y su casa cae cuando vienen los vientos. La imagen es poderosa. No se trata solo de oír la palabra, ni siquiera de conocerla o respetarla. Se trata de obedecerla, de edificar sobre lo que Dios aprueba. Cuando una relación se sostiene por años en la intimidad sin compromiso matrimonial, está edificándose sobre la arena. Todo puede parecer sólido mientras no haya tormenta. Pero las pruebas, las crisis, las tentaciones revelan lo que realmente sostiene una casa. Y lo único que sostiene una relación en el tiempo es el pacto. No podemos esperar la bendición de Dios sobre una relación
que vive al margen de su voluntad. En Deuteronomio 28, Dios establece con claridad las bendiciones que siguen a la obediencia y las maldiciones que siguen a la desobediencia. No hay bendición automática sobre aquello que se mantiene fuera del orden divino. Aunque se ore, aunque se sirva en la iglesia, aunque se diga que se ama a Dios. La bendición no es un derecho adquirido por nuestras obras, es un resultado directo de nuestra obediencia. La promesa es para los que oyen y obedecen, no para los que oyen y justifican. En Apocalipsis 3:15 a 16, Jesús advierte a la iglesia de la Odisea: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esta tibieza espiritual se refleja también en relaciones que no se definen, que no se consagran, que no se ordenan, que dicen amar a Dios, pero no quieren alinear su vida a su voluntad. La tibieza es el estado donde el alma ya no se siente incómoda con el desorden. Y ese estado es el que más peligra, porque la persona deja de discernir su condición real. Cree que está bien, cuando en realidad ha perdido el fervor por la santidad. Dios no rechaza a quien cae y se levanta con sinceridad, pero sí resiste al que insiste en sostenerse en lo que Él ya ha declarado como incorrecto. En Santiago 4:6 se nos recuerda: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La humildad se expresa en la disposición de reconocer cuando estamos equivocados y en el deseo sincero de rectificar. En una relación donde una de las partes se resiste al pacto matrimonial, pero desea mantener los beneficios de una vida conyugal, no hay humildad ante Dios, sino obstinación. No importa cuán buenos sean los argumentos, cuán justificado parezca el aplazamiento, si no hay disposición de obedecer, no puede haber gracia sustentadora. El amor verdadero no teme al compromiso. El amor que proviene de Dios busca establecerse dentro del orden que Él ha revelado. Por eso el apóstol Pablo enseña en Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este siglo, es decir, este sistema, enseña que se puede amar sin pactar, convivir sin casarse, entregarse sin consagrarse. Pero el entendimiento renovado por la palabra no se conforma a estas ideas, las confronta, las desenmascara y se alinea con lo que agrada a Dios. El compromiso no es solo una decisión humana, es una señal espiritual. Donde hay pacto, hay cobertura. Donde hay cobertura, hay protección. Donde hay protección, hay paz. Dios no puede cubrir con su manto lo que no ha sido entregado a su altar. Y el altar de la relación entre un hombre y una mujer se llama matrimonio. No importa cuántos años lleven juntos, ni cuántas bendiciones hayan experimentado en otras áreas. Si hay desobediencia en lo sentimental, esa desobediencia terminará afectando otras áreas. Porque Dios no divide su presencia. Él no bendice parcialmente. Él exige todo el corazón. Es tiempo de reconocer que vivir con alguien sin estar casados no es solo un asunto personal, es una declaración espiritual. Es declarar, aunque sea inconscientemente, que no se desea entrar en el pacto que Dios ha establecido. Es vivir bajo un patrón contrario al reino. Y ningún reino dividido contra sí mismo puede permanecer. Jesús lo dijo en Mateo 12:25. Si decimos pertenecer al reino de Dios, debemos vivir según las leyes de ese reino. Y en ese reino, la unión sexual sin pacto es pecado. No importa si todos lo hacen. No importa si se ha vuelto común. No importa si nadie lo cuestiona. Lo que Dios ha establecido no cambia con la cultura. Obedecer a Dios implica renunciar a todo lo que le desagrada.
Y eso incluye relaciones que, aunque tengan afecto, no están bajo su bendición. No se puede pedir que Dios prospere lo que se edifica fuera de su voluntad. En 2 Crónicas 26:5 se dice que mientras el rey Usías buscó a Dios, él lo prosperó. Pero tan pronto como se desvió, vino la ruina. Esta verdad sigue vigente. Prosperidad espiritual, emocional y relacional solo puede sostenerse donde hay obediencia. El alma que anhela agradar a Dios no se excusa, se rinde, no negocia, se somete, no espera a que todo sea perfecto, sino que da pasos de fe, confiando en que Dios proveerá los recursos, el tiempo y la guía. La obediencia abre puertas que el esfuerzo humano nunca podrá abrir. Pero mientras una relación se mantenga fuera del pacto, ninguna puerta espiritual legítima podrá sostenerse abierta. Por eso, esta parte del mensaje no es solo una advertencia, sino un clamor a volver al orden de Dios, a decidir entre lo que sentimos y lo que Dios ha mandado, a reconocer que el amor humano, por profundo que sea, no puede sustituir el mandato divino, porque solo cuando hay obediencia hay respaldo, solo cuando hay pacto hay gloria, y solo cuando hay santidad hay plenitud. Cuando una persona se rehúsa a dar el paso del compromiso matrimonial, especialmente después de haber establecido una relación íntima, esa decisión puede ser una manifestación directa de una resistencia más profunda. Una resistencia al diseño divino, al pacto y al gobierno de Dios. No se trata simplemente de miedo, indecisión o falta de recursos. Muchas veces es un reflejo del corazón que aún no ha sido quebrantado ni sometido a la autoridad espiritual que Dios establece en su palabra. Porque el matrimonio no es una invención humana, es una institución creada por Dios desde el principio como expresión de orden, fidelidad y propósito. La negativa a entrar en ese pacto cuando ya se está disfrutando de los beneficios de una vida conyugal evidencia una desconexión entre lo que se profesa creer y lo que realmente se está dispuesto a obedecer. En Hebreos 13:4 se establece de forma clara y sin ambigüedades: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Esta declaración revela que el matrimonio no solo es honroso ante los hombres, sino ante Dios mismo. Es su voluntad que las relaciones íntimas sean desarrolladas dentro del pacto matrimonial. La resistencia a entrar en ese pacto, cuando se ha construido ya una unión emocional y física, puede señalar un rechazo silencioso a ese mandato divino. No se trata de falta de amor, sino de falta de sujeción al orden que Dios ha establecido. Y donde no hay sujeción, no puede haber gobierno espiritual. Cuando Adán vio por primera vez a Eva, su declaración fue inmediata y absoluta: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Génesis 2:23. Esa expresión no fue simplemente poética, fue una proclamación de pertenencia, de alianza, de entrega. Acto seguido, Dios mismo estableció el principio del matrimonio. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ese fue el patrón divino desde el inicio. No se introdujo con la ley mosaica, ni fue una costumbre cultural posterior. Fue parte del diseño original. Resistirse a ese diseño, aún inconscientemente, es resistirse al fundamento que Dios plantó antes de que existiera el pecado. La razón por la cual Dios toma tan en serio el matrimonio no es simplemente moral, es espiritual. El matrimonio simboliza la relación de Cristo con su iglesia, una relación basada en fidelidad, pacto y sacrificio. En Efesios 5:25-27, Pablo escribe: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a fin de presentársela a sí mismo,
una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Esta comparación no es secundaria. El compromiso de un esposo con su esposa es una imagen viva del compromiso de Cristo con su pueblo. Negarse a esa estructura mientras se mantiene una relación distorsiona esa imagen y debilita la representación del reino en la vida cotidiana. La resistencia al matrimonio puede adoptar múltiples formas. Puede parecer una postura racional, una preferencia personal o incluso una búsqueda de estabilidad previa. Pero cuando se examina a la luz de la Escritura, esas razones se disuelven ante la claridad de lo que Dios demanda. Porque la obediencia no espera condiciones ideales, no depende de la madurez emocional perfecta, ni de la situación financiera óptima. La obediencia es una respuesta al llamado divino. En Deuteronomio 10:12, el Señor pregunta: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Andar en sus caminos implica aceptar y vivir dentro de las estructuras que Él ha delineado. Cuando una persona rechaza el compromiso del matrimonio, pero acepta la intimidad, está viviendo una contradicción espiritual. Está diciendo, sin palabras, no, que desea la bendición sin obediencia, la cercanía sin pacto, el gozo sin responsabilidad. Y Dios no puede ser parte de esa estructura, porque donde hay rebelión, Él no habita. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23, se establece una verdad contundente. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Resistirse a lo que Dios ha ordenado no es una simple opinión contraria. Es una forma de idolatría, una exaltación de la voluntad personal por encima de la divina. La estructura del matrimonio no es una carga, es una cobertura. Es la expresión de que dos personas han decidido entrar en un diseño donde Dios es el centro, el juez y el testigo. Malaquías 2:14 afirma que Dios es testigo entre el hombre y la mujer de su pacto. Él no es un espectador pasivo, sino el garante del vínculo. Por eso, cuando ese pacto no existe, no hay cobertura espiritual sobre la relación. Puede haber afecto, pueden haber sueños en común, pero no hay escudo. El enemigo sabe que donde no hay pacto, hay vulnerabilidad. Y por esa grieta entran el desgaste, la confusión, el pecado y en muchos casos la destrucción de lo que parecía fuerte. Negarse a casarse puede además reflejar una dependencia del propio juicio más que de la guía de Dios. Puede ser una señal de que no se ha rendido el control total de la vida afectiva. Y mientras eso no ocurra, Dios no puede tomar el lugar que le corresponde como Señor. En Proverbios 3:5-6 se nos llama a confiar en el Señor con todo el corazón y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Se nos exhorta a reconocerle en todos nuestros caminos, con la promesa de que Él enderezará nuestras sendas. Pero esa dirección solo llega cuando se le reconoce en todo, incluyendo las decisiones sentimentales. Cristo no se entregó a medias por su iglesia, no ofreció una relación sin pacto, se ofreció por completo, sin reservas, con un compromiso eterno sellado en sangre. Esa es la medida del amor verdadero. Por eso, cuando una persona dice que ama pero no quiere pactar, ese amor necesita ser examinado a la luz del ejemplo de Cristo. En Juan 15:13 se declara: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El amor verdadero implica entrega, implica renuncia, implica pacto. No se esconde detrás de excusas, no posterga lo que es justo, no reemplaza el compromiso con convivencia informal. La iglesia, como cuerpo de creyentes, debe enseñar esta verdad con claridad. No puede normalizar relaciones sin pacto,
No puede aplaudir uniones que ignoran el diseño de Dios, porque si se debilita el estándar del matrimonio, se debilita el testimonio del reino. El pueblo de Dios está llamado a vivir en santidad. Y la santidad no es un ideal abstracto, es una forma concreta de vivir que se manifiesta en la manera en que se honra el cuerpo, el alma y el compromiso. En el 1 Pedro 1, 15 a 16 se recuerda el llamado. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Una relación que no quiere avanzar hacia el pacto matrimonial no está estancada emocionalmente, está detenida espiritualmente. Y cuando el crecimiento espiritual se detiene, el enemigo encuentra espacio para sembrar discordia, frustración, infidelidad, desánimo y confusión. Por eso es urgente identificar cuando una negativa a casarse no es prudencia, sino rebeldía, no es espera, sino resistencia a Dios. Porque mientras esa área no se someta, otras áreas comenzarán a ser afectadas. La bendición integral que Dios promete en su palabra fluye solo sobre lo que ha sido entregado, santificado y sellado por Él. Cuando Jesús enseñaba sobre el reino, hablaba con claridad y autoridad. Nunca suavizó lo que debía ser dicho. En Mateo 19, 4 a 6, al responder sobre el divorcio, volvió a establecer el principio del matrimonio, diciendo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esa unidad no se forma solo con convivencia, se establece con pacto. Y sin pacto no hay unidad espiritual, solo hay cercanía aparente. Toda relación que se resiste al pacto necesita ser confrontada con la verdad. Porque si hay algo que Jesús vino a hacer, fue a destruir las obras del enemigo y a restaurar el diseño del Padre. En el 1 Juan 3, 8, se afirma que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Una de esas obras es confundir lo que es unión con lo que es solo conveniencia. Presentar la intimidad como un derecho sin responsabilidad. Promover relaciones que no están bajo cobertura espiritual. Pero la verdad siempre confronta. La luz siempre revela. Y la palabra siempre corrige. Una relación que no quiere someterse al diseño de Dios debe ser examinada con honestidad y con temor reverente. Porque el tiempo que se pasa en una relación fuera del pacto no es tiempo neutro. Es tiempo que afecta el alma, que marca el espíritu y que si no se ordena puede comprometer el propósito. No se trata de presión social, se trata de obediencia espiritual. El matrimonio no es un final simbólico, es un inicio bajo el cielo. Y quien no quiere comenzar ahí, no quiere realmente caminar con Dios en esa área. La herida más profunda no siempre deja marcas visibles. Hay dolores que no se localizan con los ojos, pero que afectan cada área de la existencia. Así ocurre con la fornicación. Puede parecer una decisión emocional o una expresión de cariño, pero en la dimensión espiritual es una transgresión que deja consecuencias internas. Su impacto no se detiene en lo físico. Afecta la mente, el corazón, el discernimiento, la paz interior y la capacidad de relacionarse correctamente con Dios. Es un pecado que fragmenta, que desgasta, que enlaza el alma a la confusión, aunque el cuerpo se sienta satisfecho por un momento. Por eso el apóstol Pablo no escribió al azar cuando advirtió que el pecado sexual es distinto de los demás. En 1 Corintios 6, 18 se revela una verdad que sacude la conciencia. El que fornica contra su propio cuerpo peca. No dice que peca solamente contra Dios, dice que se daña a sí mismo.
Es un acto que atenta contra lo que uno es. Ese daño no se limita al cuerpo. El cuerpo es apenas la superficie. Es en el alma donde quedan impresas las secuelas más duraderas. En la confusión emocional, en el apego no sano, en la falta de paz interior, en la dificultad para oír con claridad la voz de Dios. Cada vez que se entrega el cuerpo sin haber hecho un pacto ante Dios, se entrega también una parte del alma. Y esa entrega se convierte en una carga cuando no está dentro del orden espiritual. Porque la unión íntima no es solo una acción física, es una conexión de espíritu. Lo enseña la Escritura en 1 Corintios 6:16. ¿No sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. El principio permanece, aunque el contexto cambie. Cada vez que hay unión sexual fuera del matrimonio, hay una fusión de almas que no fue autorizada por Dios. Y donde no hay autorización divina, hay contaminación espiritual. La herida del alma se manifiesta de muchas formas. En la incapacidad de soltar una relación, aunque se reconozca que está mal. En el desánimo espiritual persistente. En la pérdida de hambre por la palabra. En la sensación de que algo no está bien, aunque aparentemente todo marche normal. El alma que ha sido lastimada por el pecado sexual necesita más que un cambio externo. Necesita restauración profunda. Y esa restauración comienza cuando se reconoce que el pecado ha dejado más que culpa, ha dejado cicatrices. El enemigo se aprovecha del terreno desordenado. Donde hay fornicación, hay acceso espiritual para que otras formas de esclavitud entren. La falta de claridad en las decisiones, la inestabilidad emocional, la apertura a pensamientos impuros, la dificultad para cultivar una vida de oración. Todo eso puede estar conectado a una vida sentimental no consagrada. El pecado abre puertas que luego no se pueden cerrar fácilmente, porque lo que se tolera en lo privado contamina lo público, y lo que se excusa en el cuerpo finalmente oprime el espíritu. La Escritura nunca minimiza el pecado sexual. Lo confronta, lo desnuda, lo señala con urgencia, porque sabe que tiene el poder de desviar el curso de un llamado, de retrasar el cumplimiento de un propósito, de distorsionar la identidad de quien fue llamado a caminar en pureza. En Proverbios 6:32 se afirma con firmeza: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. El alma corrompida no siempre se ve de inmediato, pero se siente en la dificultad para orar con libertad, en el vacío que ninguna emoción logra llenar, en la desconexión que persiste, aún en medio de momentos de alegría. Lo que muchas veces se ignora es que la fornicación no solo produce culpa, también embota el discernimiento. La persona ya no percibe con claridad la diferencia entre lo santo y lo común. Se pierde sensibilidad espiritual. Se confunden los sentimientos con la voluntad de Dios. Se comienza a justificar lo que antes se sabía que era incorrecto. Se llama amor a lo que es solo deseo. Se llama compromiso a lo que es solo costumbre. Se llama paz a lo que es simplemente acostumbramiento al pecado. Esa es una de las consecuencias más peligrosas. Cuando el alma deja de sentir dolor por lo que la está destruyendo. Dios no revela estas verdades para avergonzar, las revela para restaurar. Pero la restauración no es posible mientras el daño permanezca activo. Y el daño no se detiene mientras se siga alimentando el pecado. Es necesario cerrar la herida con decisión, renunciar al desorden, salir del ciclo, cortar la cadena invisible que impide avanzar, porque la sanidad del alma no ocurre en quien solo se arrepiente de palabra, sino en quien toma medidas concretas
para volver al camino de la obediencia. Cada acto fuera del diseño de Dios deja una impresión espiritual, y esas impresiones, cuando no se confrontan con verdad, terminan construyendo fortaleza. Pensamientos arraigados que se resisten a la verdad. Ideas como: esto no es tan grave, todos lo hacen, Dios conoce mi corazón, lo importante es que nos amamos. Pero ninguna de esas frases tiene poder frente a la palabra que dice: sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. El alma no necesita excusas, necesita pureza, necesita liberación, necesita que la verdad la sacuda y la limpie. La restauración del alma comienza con la confesión, pero se concreta con la decisión de romper con el pecado, de cerrar puertas, de cambiar el rumbo. No basta con sentir dolor por lo hecho, es necesario caminar en dirección contraria. Dios no desprecia al que se arrepiente, pero no transforma al que no obedece. Y el alma que ha sido herida por la fornicación no sanará hasta que se rompa todo lazo que la mantenga conectada a lo que la daña. El Señor desea traer pureza al corazón, claridad al pensamiento, estabilidad emocional, plenitud espiritual. Pero eso no se recibe mientras se sostiene una vida que lo contradice. Porque el alma es como un templo, y un templo no puede ser compartido entre lo santo y lo profano. No puede haber paz en un lugar donde hay mezcla. Dios habita en la santidad, y donde Él habita, el alma es libre. Obedecer a Dios no siempre es cómodo, no siempre se siente placentero ni se comprende con facilidad. En ocasiones lo que Él demanda parece contrario a lo que el corazón anhela o a lo que la razón considera sensato. Pero su voluntad permanece inmutable, buena, perfecta y agradable, aunque en el momento duela obedecerla. Ese es el misterio del reino. Muchas veces el camino a la verdadera paz está cubierto de decisiones difíciles. Y en asuntos del alma, especialmente en relaciones que involucran el cuerpo y los afectos, obedecer suele significar renunciar a lo que más se desea. Sin embargo, es precisamente en ese punto de tensión donde se define quién gobierna el corazón. Porque quien decide someterse a la voluntad de Dios, aunque le cueste, experimenta una dimensión de libertad que solo se conoce después de la renuncia. Romanos 12:2 revela el proceso que transforma al creyente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa voluntad no es una opción entre muchas. Es el único camino que conduce a la plenitud espiritual. No se descubre desde la comodidad, sino desde la entrega. No se saborea desde la tibieza, sino desde el altar. Cada paso fuera de esa voluntad puede parecer un atajo, pero en realidad es una desviación que aleja el alma de su propósito. Cuando una relación sentimental ha crecido fuera del pacto divino, la decisión de obedecer a Dios puede implicar poner límites, tomar distancia o incluso separarse. Son decisiones que duelen, que incomodan, que confrontan todo lo que se ha construido emocionalmente. Pero obedecer no es hacerlo fácil, sino lo correcto. En Deuteronomio 30, 19 a 20, el Señor pone delante del pueblo la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y les exhorta: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Obedecer es escoger la vida, es decidir creer que lo que Dios ordena es mejor, incluso cuando contradice el deseo inmediato del corazón. La cruz no es solo un símbolo de salvación, es también una ruta de obediencia. Jesús lo dejó claro cuando dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. Negarse a uno mismo implica renunciar a deseos que parecen legítimos, pero que no han sido santificados.
Tomar la cruz no es solo soportar pruebas. Es también obedecer cuando todo dentro de uno clama por evitar el dolor de la renuncia. Seguir a Cristo significa confiar en que lo que Él ha preparado es mejor, aunque el proceso para llegar allí implique lágrimas. El alma no se fortalece en la comodidad, sino en la obediencia. Y muchas veces esa obediencia se prueba precisamente en el área sentimental. Cuando se elige esperar el tiempo de Dios en lugar de forzar una relación. Cuando se opta por cortar lo que no honra al Señor. Cuando se decide caminar en pureza, aunque el cuerpo insista en lo contrario. Esas decisiones no solo revelan madurez espiritual, sino que abren el camino a una paz que sobrepasa todo entendimiento. En Filipenses 4:7 se declara: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz es el sello que Dios coloca sobre el alma obediente. El proceso de obedecer puede ser solitario, puede implicar incomprensión, rechazo, lágrima, pero no termina en vacío, termina en plenitud, porque el Dios que pide obediencia no lo hace para empobrecer, sino para preservar. No lo hace para quitar, sino para alinear. No lo hace para limitar, sino para llevar al alma al lugar donde puede florecer en verdad. Isaías 1:19 lo afirma: si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. El bien no está en el camino ancho, sino en la senda estrecha de la obediencia. El corazón humano es engañoso, dice Jeremías 17:9. Se inclina con facilidad hacia lo que complace, hacia lo que parece bueno. Pero no es el corazón quien guía al creyente, es la palabra. Y cuando esa palabra establece un estándar, no hay excepción emocional que lo invalide. Por eso cuando Dios demanda pureza, fidelidad, pacto, santidad, lo hace sabiendo que su voluntad será siempre más alta que cualquier deseo humano. Isaías 55:9 lo expresa: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Quien obedece no queda en vergüenza. Quien se alinea con la voluntad de Dios termina viendo cómo lo que parecía una pérdida era en realidad un rescate. Cómo lo que parecía una separación era una redirección. Cómo lo que dolía era en verdad una cirugía divina para sanar el alma. Dios no desprecia los sacrificios que se hacen por obedecerle. Los honra, los recompensa, los transforma en testimonios de restauración. Porque a los que le aman y son llamados conforme a su propósito, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Incluso las decisiones difíciles, incluso la renuncia más dolorosa. Cuando se obedece, no siempre se entiende todo de inmediato, pero sí se experimenta algo que no se puede fabricar: la presencia de Dios respaldando cada paso. Y esa presencia es más valiosa que cualquier relación, que cualquier plan humano, que cualquier deseo momentáneo. Obedecer puede costar lágrimas hoy, pero traerá gozo mañana, porque no hay camino más seguro que aquel que ha sido trazado por el dedo de Dios. Dios no solo quiere que salgas del pecado, quiere que entres en plenitud. No busca solo que cierres puertas equivocadas, sino que abras caminos nuevos bajo su dirección. La corrección no es un castigo, es una invitación. El arrepentimiento no es una señal de fracaso, sino el inicio de la restauración. Cada paso que das hacia su voluntad, aunque esté marcado por lágrimas o por pérdida, te acerca más a la vida abundante que Él preparó desde antes que nacieras. El propósito de Dios no se limita a mostrar el error, va más allá. Busca redimir lo que el pecado contaminó, reconstruir lo que el desorden fracturó y llenar con su gloria todo lo que antes estuvo ocupado por la confusión. No basta con dejar la fornicación, hay que abrazar la restauración total. La restauración comienza en el espíritu,
Cuando el corazón reconoce no solo que se ha equivocado, sino que necesita ser transformado desde dentro. En el Salmo 51, David clama con un dolor que no se queda en la culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esta oración no fue pronunciada para librarse de la consecuencia, sino para recuperar la comunión que había perdido. Porque el pecado no solo ensucia la conducta, interrumpe el fluir de la presencia. Y donde la presencia se interrumpe, la vida pierde su centro. Pero el Dios de la Biblia no es un Dios que abandona, es un Dios que restaura. En Joel 2:25, Él promete algo que ningún ser humano puede prometer. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Esa restitución no es simbólica, es una restauración profunda, específica, integral. No se trata solo de que las emociones se sanen, sino de que el propósito original se reactive. Porque el pecado detiene procesos, pero la gracia reinicia caminos. No para volver al punto de partida, sino para alcanzar lo que parecía perdido. Cuando se habla de restauración, no se trata únicamente de recibir consuelo. Se trata de entrar en la verdadera identidad que Dios estableció. Porque una vida sexual desordenada, una relación sin pacto, una decisión fuera de la voluntad de Dios, no solo afecta en el presente, afecta en la visión. El alma que camina en desorden deja de soñar con claridad, se conforma con menos, se acostumbra al caos, se resigna a lo que parece estable aunque esté roto por dentro. Pero cuando el Espíritu de Dios irrumpe en ese estado, no solo sacude la conciencia, también levanta lo que estaba dormido, hace que el alma vuelva a ver, que el corazón vuelva a creer, que el Espíritu vuelva a arder. El enemigo quiere que pienses que ya es tarde, que si llevas años en esa relación ya no puedes salir, que si hay hijos, si hay dependencia emocional o económica ya no puedes volver atrás. Pero Dios no te llama para que retrocedas, sino para que te restaures. El Evangelio no es un mensaje de condenación, sino una proclamación de esperanza. Jesús no murió solo para perdonar, sino para restaurar todas las cosas. Él no rehace vidas desde el dolor, sino desde la cruz. Y esa cruz tiene poder para sanar, para liberar y para establecer nuevos comienzos. En 2 Corintios 5:17, el apóstol Pablo lo dice con una fuerza que no deja espacio a dudas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esa renovación no es parcial, no se limita a un área. Afecta a todo, incluye la historia, las decisiones, los vínculos, los recuerdos, la manera en que se ama, se entrega y se espera. Cuando el alma es tocada por la gracia, lo que antes se toleraba, ahora se rechaza. Lo que antes se justificaba, ahora se confronta. Lo que antes se creía normal, ahora se ve como una amenaza espiritual. Dios no quiere que solo te liberes del pecado, quiere que entiendas para qué fuiste llamado. Porque la fornicación no solo te roba la paz, te roba el enfoque, te hace gastar energía emocional en algo que no tiene raíz espiritual y eso te desvía del propósito eterno que hay sobre ti. No fuiste creado para sobrevivir a una relación que no quiere alinearse a Dios. Fuiste creado para reflejar su gloria, para vivir en integridad, para construir desde el altar y no desde la ansiedad. Lo que comienza en el altar permanece. Lo que comienza en la emoción se desmorona. Pero cuando una vida es restaurada, también lo es la capacidad de decidir, de amar, de avanzar. El proceso de restauración no es instantáneo, pero es real. Y Dios no lo hace desde fuera, lo hace desde dentro. Ezequiel 36:26 contiene una de las promesas más íntimas y poderosas de toda la Escritura. Os daré corazón
nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Un corazón nuevo no es un cambio de conducta, es una transformación de esencia. Es volver a ser lo que Dios soñó antes de que el pecado interrumpiera el diseño. Y ese nuevo corazón ya no busca justificar lo incorrecto, ya no tolera lo impuro, ya no desea lo que antes parecía indispensable. Ese corazón empieza a latir al ritmo del cielo y desde ahí todo comienza a sanar. La restauración también implica limpieza, no solo perdón, limpieza del alma, de la conciencia, de la mente. 1 Juan 1:9 lo declara con promesa firme. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa limpieza restaura la dignidad, devuelve la libertad, rompe el poder de la vergüenza, borra la voz del acusador, porque donde hubo pecado, ahora hay gracia. Donde hubo oscuridad, ahora hay luz. Donde hubo desorden, ahora hay propósito. Pero para que la restauración sea completa, hay que soltar lo que se construyó fuera del diseño de Dios. No se puede avanzar con cadenas al pasado. No se puede caminar en verdad mientras se tolera el engaño. El Señor no restaura sobre cimientos rotos. Él derriba lo que no fue de Él para luego edificar lo que será para su gloria. Y lo hace con paciencia, con amor, pero también con firmeza, porque lo que Él edifica no puede estar mezclado. Debe ser puro, íntegro, real. Es posible que la restauración implique tomar decisiones difíciles, terminar una relación, cortar un vínculo, esperar sin saber lo que vendrá. Pero ese proceso nunca será en vano, porque Dios honra a quien lo honra. Y cuando una vida se ordena según su voluntad, el cielo responde con respaldo, con dirección y con paz. En Isaías 58:11 se revela la consecuencia de vivir alineado. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Eso es restauración, no una emoción pasajera. Es un estado permanente de comunión y propósito. Todo lo que se entrega a Dios, Él lo transforma. Y lo hace no solo para ti, sino para que seas testimonio para otro. Porque una vida restaurada no guarda silencio. Da fruto, irradia libertad. Anuncia lo que Dios puede hacer cuando alguien se rinde por completo. Y eso comienza cuando se decide dejar el pecado. No por miedo, sino por amor. No por obligación, sino por revelación. No por presión externa, sino por un clamor interno que grita: Señor, ya no quiero seguir igual. No estás llamado a vivir a media. No fuiste diseñado para conformarte con relaciones sin pacto, sin dirección, sin cobertura. Estás llamado a caminar en pureza, en autoridad, en plenitud. Y todo eso comienza con un paso. El paso de rendirte completamente. De dejar atrás lo que te ata. De decirle sí al Dios que no quiere solo corregirte, sino restaurarte desde lo más profundo. Dios no te confronta para herirte, te confronta para redirigirte. La pregunta que quizás marcó el inicio de este mensaje: ¿estoy en pecado si mi pareja no se quiere casar conmigo? No encuentra su respuesta final en un simple sí o no. Encuentra su respuesta en la luz, porque donde hay luz, todo se hace evidente. Y cuando la verdad alumbra una relación, ya no hay excusas, ya no hay confusión. Ya no hay medias respuestas. Solo queda la decisión de caminar a la altura del llamado. Porque no se trata solo de si estás o no en pecado. Se trata de si estás dispuesto a vivir conforme a la verdad. Aunque eso implique desarmar todo lo que edificaste sin dirección divina. Este no es un mensaje para los que buscan evadir la verdad. Es un llamado directo a los que están dispuestos a mirar de frente su condición y decir: Señor, quiero más que emociones, quiero propósito, más que compañía, quiero pacto,
Más que excusas, quiero dirección, porque hay una diferencia profunda entre sentir a Dios y vivir para Dios. Sentirlo puede suceder incluso en el desorden, porque su misericordia es abundante, pero vivir para Él exige renuncia, transformación y una vida que refleje su santidad. Dios no quiere que te acomodes en lo que toleras. Quiere que camines en lo que Él ha preparado. Y lo que Él ha preparado para ti no es confusión sentimental, ni relaciones sin rumbo, ni vínculos que se arrastran en la ambigüedad. Lo que Él ha diseñado para tu vida tiene orden, tiene pacto, tiene visión de futuro, tiene gloria. Pero necesitas decidir si estás dispuesto a dejar lo que solo sostiene tu comodidad para abrazar lo que activará tu propósito. La comodidad no tiene recompensa eterna. La obediencia sí. Quizás ya no se trata solo de tu pareja. Quizás Dios está usando esta situación para llevarte a una revisión más profunda. ¿Qué otras áreas de tu vida están sostenidas por lo que parece amor, pero no nace del Espíritu? ¿Cuántas decisiones estás justificando porque crees que Dios entiende? El problema nunca es si Dios entiende. El verdadero problema es si tú entiendes que no puedes mezclar la luz con las tinieblas y esperar bendición. No puedes pedir respaldo mientras insistes en mantener lo que Él ya te pidió soltar. No puedes exigir dirección cuando tu corazón sigue comprometido con lo que sabes que no honra al Señor. Dios no te quiere simplemente bien acompañado, te quiere espiritualmente completo. Y esa completitud no la define el estado civil, sino el estado del alma. Pero cuando tu alma está realmente alineada con su voluntad, no aceptarás vivir ni un día más bajo estructuras que no reflejan el reino. Buscarás el pacto, anhelarás el orden, rechazarás la tibieza, porque donde hay fuego del cielo no se tolera el pecado con argumento. Se quema todo lo que impide que la gloria de Dios repose sobre tu casa. Lo que construyas hoy será el suelo espiritual de tu mañana. Si edificas sobre excusas, mañana tendrás ruina. Si edificas sobre obediencia, mañana verás fruto. Hoy es el día de definir no si amas a esa persona, sino si amas a Dios lo suficiente como para someter todo, incluido tu amor humano, a su señorío. Porque solo cuando entregas eso que más te cuesta, Dios lo transforma en testimonio. Y lo que hoy parece pérdida, mañana será la evidencia de que escogiste la vida. El tiempo de Dios no es mañana, es ahora. Y no hay excusa que pueda resistir el llamado que Él te hace hoy. Deja lo ambiguo, lo tibio, lo fácil, lo cultural. Abraza el reino, vive en el pacto, decide con firmeza. Y nunca más te conformes con menos de lo que fuiste creado para vivir. Dios no te está alejando del amor, te está guiando hacia el verdadero.